Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. Estamos en el libro de Hebreos con el profesor Héctor Leites mirando advertencias contra la apostasía. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y, por supuesto, analizando el libro de Hebreos, quedamos impactados con los verbos, con los participios, los auristos, y principalmente con la personalidad del escritor. Ajá. Que coloca verbos muy enfáticos para advertir acerca de algo que se estaba moviendo, un barco en dirección a la catarata. Claro. Lentamente se está moviendo, pero había que tirar el ancla, que era Cristo, y no estaban haciéndolo. Por eso, cuando nosotros estábamos en el programa pasado analizando Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice acerca de esto, estaba hablando de Melquisedec y el sacerdocio de Cristo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho. Es interesante que dice hecho, pero en realidad es os habéis vuelto, porque si ya habían estado por ahí, no se están haciendo, sino que están volviendo. En realidad, estaban en una condición de poder oír, entender, comprender muy bien estas verdades de Cristo y Melquisedec. Sin embargo, habían regresado, y el verbo que estamos observando, que os habéis hecho tardos, os habéis hecho, era el verbo gegónate, que es un verbo que está en un tiempo perfecto, indicativo activo, por lo tanto lo está haciendo totalmente responsable el escritor a estas personas, porque han estado o están llegando a un estado de indiferencia, por supuesto voluntaria. Entiendo. Que por supuesto estaba ocasionando o produciendo un retraso espiritual. Esa es la razón por la cual las verdades sencillas de Cristo ellos no lo podían estar entendiendo o comprendiendo acerca de esa gran comparación de Cristo con Melquisedec. El estado era un estado de indiferencia, realmente muy fuerte. Os indiferencia. Habéis hecho, sí, os habéis hecho o simplemente os habéis vuelto. Y acá es donde decíamos, Esteban, que el hombre puede regresar. O sea, el cristiano lamentablemente puede regresar. No es que se estanca, sino que puede regresar. Puede regresar. De hecho, la Biblia lo dice, regresa. Por no haber renovación en nuestra mente, por no estar atento. La renovación constante. De hecho, la palabra para renovación constante es la palabra metamorfosis, que aparece en Romanos 12:2. Así que nunca es una obra acabada nuestra vida en ese sentido. No, jamás. Ni siquiera podemos decir, bueno, ya llegué, ya estoy grande, ya estudié bastante, ya leí varias veces la Biblia, y bueno, ya llegué hasta aquí. No, hasta que Cristo venga, el proceso es de metamorfosis, seguimos creciendo. De hecho, Esteban, ¿sabés que metamorfosis, la palabra griega metamorfé, o sea, meta es cambio, morfé es forma? Sí, señor. Esa palabra aparece solo 3 veces en la Biblia. 3 veces. Solo 3 veces. Una para Cristo y 2 refiriéndose al cristiano. La primera vez aparece en Mateo 17. La transfiguración. Cuando dice que se transfiguró, esa es la palabra metamorfosis. Y las otras 2 veces es aplicable y aplicado para el cristiano. Romanos 12:2 es un verbo que me está indicando que yo debo transformarme. Por eso dice, transformaos por medio de la renovación. Eso es metamorfosis. Y el segundo pasaje que es para nosotros, que es la tercera vez que aparece, es en 2 Corintios 3:18, que dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria, en la misma imagen de Cristo.
Entonces es muy importante cómo tenemos que realmente permitir ser llevados a esa transformación. Tampoco es voluntad mía o capacidad mía, es un conjunto. Ahora lo vamos a ver cuando en el capítulo 6 dice, vamos siendo transformados o vamos adelante a la perfección. En realidad no es vamos, es seamos llevados a la perfección. Pero volvemos al versículo 11 de Hebreos capítulo 5, versículo 11, ellos se habían vuelto en tardos para oír. Y acá hay otra palabra, Esteban, porque tardos es lentos, perezosos en la mente. Es de la palabra griega notroi en realidad, porque notroi habla de una pereza en la mente. Qué interesante. Pereza en la mente. Sí, es una palabra rarísima. Bien extraño, sí. Pero lo que está diciendo es, en definitiva, esta pereza en la mente es justamente no hacer, porque el hacer lleva una connotación de esfuerzo, de obedecer, de hacer, de escuchar, de analizar, de estudiar, de comunicar. Y cuando alguien llega a ese estado de ser perezosos, sí. No solo en el cuerpo, sino también en la mente. Fíjate, a veces algunos jóvenes dicen, bueno, pero me canso de estudiar, no quiero estudiar, me distraigo al estudiar, me siento, y mi mente le encanta divagar porque me siento con el libro y mi mente hace un espacio y me pongo a pensar qué vi en la tele ayer, qué jugué. Sí. Entonces, a la mente del ser humano le encanta divagar. Claro, por eso cuesta a veces concentrarse en la lectura, en la oración, en ciertas cosas. ¿Sabes qué? La misma palabra, Esteban, que aparece en el capítulo 6, verso 12, que dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que la pereza es una cuestión de la mente, entonces. Bueno, yo creo que por ahí nace todo, porque si mi cuerpo no reacciona es porque mi mente no está mandando información. No es que tengo un problema de que mi miembro tiene un problema de atrofia. Entiendo, no es que mi mano no se mueve porque no recibe información. En realidad, no es que yo quiera hacer y no puedo, ¿verdad? Si yo tuviese un estado de hemiplejía, quiere decir que la mitad de mi cuerpo no responde porque no recibe información. Entonces, obviamente, al no tener información, el cuerpo no responde. Pero acá el tema es que el cuerpo no está mandando información, o sea, el cerebro no está mandando información al cuerpo. Entiendo. Creo que la pereza comienza por la mente y después se va plasmando en que me pesa el brazo, me canso de caminar, quiero estar acostado. Pero todo comienza en la mente cuando la mente manda información de no responder, de no mover el cuerpo. Claro, cuando dejamos de hacer ejercicio por un tiempo prolongado, nos cuesta muchísimo volver a retomar la rutina de desarrollar una caminata, por ejemplo. Sí, exactamente. Tiene que haber un uso, un ejercicio, una práctica. Por eso el escritor continuamente en esta sección, él va a estar diciendo, cuidado porque la falta de ejercicio, la falta de uso, la falta de alcanzar ese discernimiento por el ejercicio, va a traer en nuestras vidas ¿cómo puedo decir? Un entorpecer mi mente, mi corazón, para poder entender y hacer las cosas que Dios me está pidiendo. Por eso, apenas descubrimos que hay algo en nuestra vida que nos está retrasando, debemos de valernos de Cristo para que antes no lleguemos a ese estado que entorpezca nuestra habilidad de poder percibir lo que está bien y lo que está mal de nuestra vida. Eso es lo que vamos a analizar después en el verso 14, que es muy fuerte. Héctor, entonces los sentidos espirituales atrofiados, los sentidos que no están bien ejercitados, se refieren a problemas que se inician en mi manera de pensar, en las capacidades de mi mente. Totalmente es lo que el escritor quiere poner énfasis, tanto que logró utilizar la palabra teleios, que es perfección, teleios, de ahí, porque teleios se va a traducir en el español como perfección o perfecto. Sí. En el griego teleios es distancia, es la distancia más larga que yo puedo llegar a mi Señor. Si hablamos de distancia. Si hablamos de altura, tenemos que ir a Efesios, que dice crecer a la altura de la plenitud de Cristo. Eso es muy alto también. Siempre estamos hablando de distancia con el Señor. Por eso se va a traducir perfección. No es perfección absoluta, no existe eso en la tierra. Pero sí es la distancia más larga, por eso tele.
Pues la palabra griega es teleios, como perfección, que es distancia con Cristo. Por eso, todo lo que tenga tele en el español, como televisor, telepatía, teléfono, telégrafo, creo que Teletubby no. Pero después todo con tele es distancia. Claro. Bueno, en el griego, teleio se va a traducir como la distancia más larga, grande, que yo pueda caminar con mi Señor. Por eso se va a traducir perfectos, cabales, íntegros, maduros, espirituales. Va a tener muchos sinónimos indicando, este es un muy buen cristiano. Muy buen cristiano. Hacemos una pausa en la charla con el profesor Héctor Leites. Estamos mirando entonces Hebreos capítulo 5 y esta advertencia que Dios nos da a través del escritor contra la apostasía. Ya volvemos. Para descifrar la maleza de códigos y símbolos. Esto es Jungla Semántica, una producción de Radio Transmundial. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. Estamos viendo qué pasa en la mente de una persona que se insensibiliza, se atrofian sus sentidos para llegar a un punto en que parece que tiene que volver a ser educado nuevamente, como una persona que ha estado viviendo en forma salvaje y no tiene ni idea de lo que es vivir civilizadamente, Héctor. Sí, y utilizaste la palabra correcta, Esteban, porque tenemos que hablar de atrofiamiento. Es una muy buena palabra, porque vamos al cuerpo como el escritor está tratando de plasmar. Si el cerebro anda bien y el brazo no responde, es un problema de atrofiamiento. Si el cerebro no anda bien, que la cabeza no anda bien, y no manda información, entonces es un problema del cerebro. Exacto. Pero aquí Cristo anda bien, que es la cabeza. Claro. Entonces los miembros no están obedeciendo a la información que la cabeza está mandando. ¿Hay algo en el canal de comunicación o somos nosotros que recibimos mal? No, el canal de comunicación es muy bueno. Nosotros tenemos Radio Transmundial. Los seminarios, las iglesias. Tenemos Biblia, tenemos folletos, pero Radio Transmundial está llegando a muchísimos lugares. Entonces nadie puede decir, bueno, yo no tuve la infraestructura, no escuché Radio Transmundial. No, Radio Transmundial está llegando a lugares que nos está dejando de boca abierta, literalmente. Entonces no es un problema de comunicación, es un problema de decisión. Ajá, o sea que el mensaje llega y se toma una decisión equivocada. Una decisión equivocada. Por supuesto que la persona que toma la decisión sabe qué es lo que está diciendo o tomando la decisión. No es que no puede distinguir. Por eso aquí ellos habían, por eso dijimos en el programa pasado y lo repasamos en este programa, el verbo gegónate era os habéis vuelto. Ellos regresaron. El verbo, como es un tiempo perfecto indicativo activo, indica categóricamente la parte gramatical y morfosintáctica que es un estado de indiferencia voluntaria. Que produjo o produce un retraso espiritual. Ellos lo saben. Estamos hablando que esta gente sabe que está cometiendo un pecado. Sí, totalmente. ¿Y sabes por qué, Esteban? Porque en el versículo 12, el famoso porque del verso 12, todo lo que sea porque, o en el griego que sea gar, es una conjunción consecutiva, explicativa, y en este caso se suma que es argumentativa. Está argumentando algo más, no solo explicando por qué han llegado a ese estado de indiferencia, sino la gran pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la razón que ustedes quieren estar en esa condición? Porque no nos olvidemos que ahora el barco se está moviendo 2 centímetros, o 3, o 5, o 10. Pero a medida que se va moviendo y pasa el tiempo, el barco va tomando más velocidad. Y va a llegar un momento, Esteban, que el barco va a estar en los rápidos. Pero, Esteban, va a llegar un momento que el barco va a caer en la catarata. Y no es que no están recibiendo información. Estos están recibiendo información por vía satélite, por todos lados. Pero, de todos modos, ellos siguen entretenidos y les gusta
Porque no es que no saben que hay una catarata. Saben que a los 2 kilómetros hay una catarata. Entonces es todavía más indolencia en todo el proceso. Justamente eso es lo que el escritor trata de mostrarle. Lo que está pasando no es un estado de simplemente un error, un desliz. Para un desliz tenemos un abogado, Esteban, claro, tú, yo y muchos oyentes que tienen a Cristo en su corazón. Para un desliz, para un pecado puntual, tenemos abogado. Pero cuando nosotros queremos estar en un estado de indiferencia voluntaria... Ya asumimos eso como práctica, digamos. Exactamente, entonces ya no nos sirve el abogado, nosotros queremos estar en contra del abogado. Es como que yo me pare frente a la casa de un abogado, con piedras le rompa toda la puerta, los vidrios y la ventana, y en el momento que el abogado llama a la policía, y yo veo a la policía, le golpeo en lo que le quedó de la puerta al abogado, y le digo, abogado, ¿usted me podrá defender? Ya se pone en contra de él, seguro. Exactamente, esa es la postura. Y el abogado no dice, yo no te puedo defender, ya ahora es un problema de justicia. Claro. Entonces, yo lo que tengo que hacer es volver a mi Señor. Y acá comienza un movimiento que es grave porque ya estamos viendo que hay cosas que ellos entendieron muy bien, ahora se tiene que volver a enseñar aquellas cosas que ya ellos habían entendido. Claro. Quiere decir que hubo un regreso espiritual. Ahora, en el verso 12 hay algo muy importante. Cuando en el griego tiene el gar quiere decir porque. Porque en el español es conjunción consecutiva explicativa. Cuando uno utiliza el porque, está explicando, ¿verdad? Estamos hablando por radio porque queremos comunicar un mensaje. Entonces siempre el porque explica. En este caso, al tener gar y kai juntos, no solo es conjunción consecutiva explicativa, sino también argumentativa. No solo es explicación, sino argumentación, y la fuerza del reproche recae justamente en lo que dice el escritor, porque dice, porque debiendo, ¿cómo debiendo? Hay un deber. Hay un deber que ellos sí o sí. Si hay un deber, Esteban, es porque hay una obligación. Ahora, nadie puede hacer un deber que no puede llegar a lograrlo. Dios nunca nos va a pedir nada que no podamos alcanzarlo. Entiendo. Entonces, este deber debía ser cumplido. Entonces dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, suena más a reproche todavía esto, claro, ¿no? claro. Después de tanto tiempo. Dice ahora, tenéis necesidad, y acá viene una palabra muy fuerte, porque habla de una necesidad. No se trata de un recordatorio. ¿Sabe que a veces tenemos que recordar ciertas cosas? Eso es normal para todos. Yo todos los días yo tengo mi propio devocional en griego, hago mi propia escritura en griego, hago mis mensajes y devocionales en griego. Después, por supuesto, no los predico en griego, los predico en español. Digo, pero ¿por qué? Porque yo debo estar acostumbrándome a escribir, a analizar la semántica, la semiótica, el análisis exegético. Entonces lo hago, es mi diario vivir. Pero eso está bien. Si no lo hago, después me cuesta más la escritura. Claro. Pero acá no es un recordatorio, acá es, después de tanto tiempo tenéis necesidad. Había una necesidad inminente. Y ojo, Esteban, que esta necesidad no solamente es lógica, es moral. Si no aceptan la necesidad inminente, el barco sigue hacia la catarata. Entiendo. Entonces, que se os vuelva, tenéis necesidad de que se os vuelva. Muy importante, se os vuelva, porque ya habían sido enseñados. Se os vuelva a enseñar cuáles son. Y escucha esto, Esteban. Los primeros rudimentos de las palabritas de Dios. Utiliza en el griego Así es. la palabra logión, no logos. Logos es palabra. Sí. Pero logión es diminutivo. No es para menospreciar. No menosprecia la palabra. Simplemente está golpeando la condición de ellos. Claro. Ellos ya tenían que saber Juan 3:16. Ya tenían que saber algunas cositas muy sencillitas y lógicas. Sin embargo, ya tenían que ser aprendidas. ¿Por qué ya tenían que ser aprendidas o estar aprendidas? Porque dice, se os vuelva a enseñar. ¿Cómo os vuelva? Ya había sido enseñado. Y algo más que golpea muy fuerte todavía en su indolencia. Dice, enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Al decir primeros rudimentos, la palabra griega es stoicheia.
Y estoigeia en el griego quiere decir cosas sumamente elementales. Ajá. Por lo tanto, si eran los primeros, no dice los últimos, dicen los primeros. O sea que alguien que es profesor de matemática, catedrático en matemática, grado 5 en matemática, no se le puede decir, señor profesor de matemática, si usted tiene 4 caramelos y se come 2, ¿cuántos les queda? Y él agarra los dedos y empieza a contar. Entonces uno dice, che, me parece que regresó mucho este hombre. Sí, sí. Bueno, eran los primeros. Si es lo primero, se sabe. Claro, claro. Bien, esto es lo que más golpea, porque eran los primeros rudimentos. ¿Qué quiere decir? Ya tenían que estar sumamente aprendidos por ser los primeros. Y la palabra rudimentos en el griego es la palabra stoigea, que son cosas sumamente elementales. Qué golpe, ¿no? Sí. Se tiene que volver a enseñar. Terrible. Y ahora dice algo más. Los primeros rudimentos de las palabritas, y acá utiliza el escritor un diminutivo. Por eso yo le dije que no es logos, es logión, que son palabritas muy sencillas, fáciles de aprender. Es como volver a un jardín de infantes. Sí, decir hola, ala, pala, libro, ojo, papá, mamá. Bueno, claro. Uno dice, no puede ser. Ahora, Esteban, ¿sabes lo que me dice todo esto? Me dice que hay que tener cuidado, Esteban. Porque no podemos nosotros, con un tono tal vez de superioridad, decir, uy, ¿cómo puede la gente regresar así? No, yo lo que tengo que saber es, yo también puedo regresar si no estoy con mi Señor todos los días. Impresionante. No puedo jactarme diciendo, no, yo soy profesor de griego, leí la Biblia. No. Querido amigo, no importa el cargo que usted tenga, no importa la posición que usted tenga eclesiástica o jerarquizada, no importa, o cuántos años tenga en la iglesia. Lo importante es entender, el cristiano puede regresar, lo dice la Biblia. Por lo tanto, voy a hacer lo que dijo el apóstol Pablo. Sí. Todos los días voy a renovar mi mente para poder comprender cuál es la perfecta, agradable voluntad de Dios. Dios le bendiga ricamente. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.